Saludos cordiales, hoy revisaremos el proyecto de aprobación del módulo de visualizaciones de datos utilizando Python. Se ha utilizado la herramienta Spider para poder programar y pues empezaremos en primera instancia revisando los datos que tenemos, que es de ventas realizadas, en donde se tiene varias columnas como el ID del cliente, el producto, el precio unitario, la cantidad, el importe, segmento, el país, la categoría y beneficio y el costo. Bueno, también tenemos otra pestaña con los acumulados por país. La idea es de que se pueda visualizar de una manera efectiva toda esta información a través de gráficos. Para ello entonces lo que en primera instancia se realiza es importar las librerías que se van a utilizar, entre ellas pues pandas para poder manejar los datos, plotly para poder realizar las gráficas y también componentes para poder escribir código HTML. Vemos entonces aquí, una vez que se han cargado, creamos nuestro dashboard para poder luego ir incorporando los diferentes elementos dentro de este. Cargamos las dos pestañas del archivo Excel, tanto de detalle como del acumulado. Para eso entonces tendremos dos datasets, uno de ventas y uno acumulado. Estableceré aquí el número máximo de columnas que se pueden visualizar, en que sea ilimitado, y procederemos a revisar cuáles son los datos que tenemos en el data frame correspondiente al detalle. Como vemos aquí se ha cargado los datos que teníamos en el archivo Excel. Podemos también revisar las columnas, en la cual vemos aquí todas las columnas que tiene. Podemos ver información también de estas columnas sobre los tipos de datos que maneja, como categóricos, de fecha, continuos también. Por ejemplo aquí decimales para el precio unitario, para el importe. Y también podríamos ver unas estadísticas preliminares de los datos que son continuos, ¿no? Como el precio unitario, la cantidad, podemos ver la media del precio unitario, que es 229, el importe, la media, que es 1134, el beneficio promedio es de 433. Y así podríamos ir revisando la información. De igual forma, del acumulado, bueno, esta es una tabla un poco más pequeña que tiene toda esta información sobre los acumulados por país. De igual manera podríamos ver un análisis exploratorio. Ahí preliminarmente podemos ver la media de los ingresos y también los datos de las columnas, ¿no? Que son decimal y también categóricas. Bien, una vez que hemos revisado un poco la información, esto lo voy a comentar, ya que pues es únicamente para poder revisar si la información se ha cargado correctamente. Procedemos ahora a cargar lo que es la clave para poder utilizar en Map la librería de Mapbox. ¿Sí? Entonces esta pues ya se lo crea previamente en el sitio del Mapbox y procedemos a crear lo que es el mapa, ¿no? Aquí tenemos y pues se establece que para los datos que va a ser de scatterplot, ¿sí? con puntos, tenemos aquí la longitud y la latitud, que van a ser como marcas y corresponderá a la suma de ingresos, ¿no? También se irá tomando de un color diferente y de un tamaño diferente dependiendo del valor de la suma de ingresos. Aquí se trabajará con
las ventas acumuladas. Acá en cambio lo que se realiza pues es agregar este mapa y se le actualiza dentro del layout, eh, por ejemplo para que tenga opción adicional como pop-ups, y también se le agrega la clave. Se le puede dar dirección si se desea girarle un poco, cuál va a ser el punto central, si se desea que se incline un poco el mapa, si desea hacerse más zoom al mismo. Entonces son varias de las opciones. Podemos ir viendo estas partes cómo se van generando. Lo voy a poner al final para que se pueda mostrar. Sin embargo, necesitamos todavía pues la parte de el HTML. Así que vamos a ingresar el HTML. Y pues aquí creamos, ¿no? Dentro de lo que habíamos creado previamente en el dash, en esta línea, se va a crear varios divs. Aquí se está creando en total 1, 2, 3, 4, 5 y 6 divs. En el primero, que se va a crear un combo box que se va a llamar selector y que va a estar enlazado con las ventas por cada venta dentro de país, ¿no? Entonces aquí lo que va es a seleccionar los valores únicos de esta columna. Entonces como hay muchas ventas, pero de todas las ventas va a seleccionar cada valor que sea único, ¿no? Entonces aquí va a salir todos los países y eso se va a incorporar como ítems de este combo box. Por defecto va a estar seleccionado el valor del país de España. Aquí están algunos parámetros del ancho y pues que se va a encontrar al lado izquierdo, ¿no? Con un tamaño que va a utilizar de toda la pantalla del 48%. Luego en el siguiente se crea otro div para en cambio el combo box, bueno, no es un combo box sino es un data pick range, es decir que va un seleccionador de fechas. Y pues aquí se establece que este componente se llamará selector fecha, donde la fecha de inicio estará, va a obtener de las ventas de la fecha de compra el mínimo, la fecha mínima. Y la fecha final le va a poner por defecto de las fechas del data frame de ventas, va de la columna fecha de compra, va a escoger el máximo. Entonces vamos a tener dos fechas, la fecha mínima y la fecha máxima por defecto. De igual forma, el ancho de este componente será del 48% de la imagen. Como está en inline block, pues las dos van a estar al mismo tiempo, en la misma fila, y esta va a estar a la derecha, ¿no? Como está puesto aquí. Luego tenemos tres combo box, tres gráficas que se van a generar, como está aquí, divs para los gráficos, que va a estar para el gráfico de barras, para las ventas, gráfico de barras también para beneficios y un gráfico de líneas para poder conocer la cantidad. Finalmente tenemos un div con un gráfico que va a ser para el número de ventas, pero este pues va a ser del mapa. Hasta aquí podemos revisar cómo está quedando. Bueno, al final la línea corresponde para que se suba en el servidor de Python y pueda ser escuchado en el puerto 7200. Vamos a verificar entonces cómo queda. Bueno, vamos a irlo ejecutando. Lo habíamos ejecutado hasta aquí. Vamos a crear el max, la clave. Creamos el gráfico y actualizamos con la información. Vamos viendo acá que se va ejecutando correctamente. Ejecutamos
la creación del HTML y finalmente subimos al servidor. Entonces ahí está subido al servidor y entonces ponemos la dirección 7200, ¿no? Ejecutamos y se nos carga ya preliminarmente todos los países y también la región para poder el Data Picker region, en el cual pues está establecido la fecha mínima y la fecha máxima. Muy bien, acá vemos que esto pues todavía no se llena, pues no lo hemos enlazado con nada estos tres gráficos. Y acá podemos observar que ya el mapa se puede observar con el total de ventas, ¿no? Por países. Como podemos ver aquí, el total de ventas, donde más se tiene ventas es en Estados Unidos. Luego creo que es en Alemania, España y Rumania. Podemos, por ejemplo, cambiar el mapa y decirle que se cambie un poco la vista panorámica, quizás a 80 grados. Volvemos a ejecutarlo. Actualizamos. Y podemos ver que aquí como que se inclina, ¿no? El mapa se inclina. Ya no está en 2D, sino en 3D. Bueno, procedemos a dejarlo nuevamente como estaba, en un plano. Y vamos ahora a trabajar en las gráficas que están en la mitad del contenido. Muy bien, entonces procedemos con la primera gráfica. Y pues en la primera gráfica aquí podemos observar que tenemos que como salida vamos a tener una gráfica, ¿no? De este callback, es decir, de este evento, ¿no? ¿Cuándo se va a ejecutar este evento? Pues cuando exista algún cambio dentro, se escoja, por ejemplo, la fecha inicial, se escoja la fecha final del selector de fechas, o a su vez se escoja algún país del componente selector, que era para los países. Si ocurre cualquiera de estos eventos, entonces se va a ejecutar toda esta función y me devolverá una gráfica. Entonces esta función es la de actualizar la gráfica de segmento. Aquí podemos ver que obtiene estos tres parámetros que posiblemente haya sucedido cualquiera de los tres. Y lo que hace es pues generar el dataset, ¿no? Genera el dataset seleccionando cada uno de estos parámetros, es decir, donde las ventas sean mayores o iguales que la fecha mínima, menores o iguales que la fecha máxima y correspondan al país seleccionado. Muy bien, se obtiene toda esta información y ahora se va a agrupar para poder mostrar el segmento. Entonces agrupa por segmento y añade el importe, ¿no? Mediante una agregación. Entonces va a obtener dos columnas que va a ser la de segmento y también los ingresos. Por último, pues establece el serial, le modifica para que sea obtenido con el segmento y pues ya este data frame creado tanto para X y para Y va a asignar estas dos columnas que se ha creado. Luego establece otros parámetros más como el título para el eje de las X, de las y también lo que son los hints que se llaman, ¿no? O las ayudas interactivas que aparecen, ¿no? Uno cuando se pone el mouse encima pues aparece información adicional. Podemos verificar cómo queda con esta información y pues vamos a actualizar y vemos que ya aparece el gráfico de segmento, ¿no? Aquí podemos cambiar, por ejemplo, de Alemania, de Estados Unidos,
de Rumania, y también podríamos cambiar las fechas, es decir, va a funcionar para cualquier cambio que se pueda realizar, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos de esta fecha hasta esta fecha y tenemos, ¿no? Listo, falta todavía configurar estos dos gráficos, así que vamos a añadir el siguiente, ¿no? El siguiente que corresponde al beneficio. En el beneficio, asimismo, me va a devolver un gráfico para lo que va a ser el beneficio y va a ser lo mismo, ¿no? Si es que existe algún cambio dentro de lo que va a ser el selector de fechas, tanto de la fecha inicial como la fecha final, o también se ha escogido otro país, va a devolverme eh, un nuevo gráfico y que lo va a actualizar, no va a ejecutar pues esta función. Recibe como parámetros nuevamente la fecha mínima, máxima y la selección, perdón, aquí se añade también el hover data, ¿no? Entonces, ¿qué es el hover data? Es cuando yo en cambio ubico encima, el mouse encima del gráfico, aparece el hover data, es decir, en este caso consumidor, aquí corporación o home office. Si vemos aquí, entonces este es el hover data, ¿no? Muy bien, entonces ahora va a tener este parámetro adicional. Entonces, eh, aquí voy a imprimir para ver qué nomás tiene esta información del hover data. Y pues vamos a, vamos a ejecutarlo para ver cómo está, ¿no? Entonces, actualizamos y vemos que ya nos aparece esta gráfica aquí al momento en el que yo pongo encima el mouse. Si podemos observar aquí, aquí le puse un print del hover data para ver qué tiene, ¿no? Y como podemos ver, aquí lo que me envía al momento en el que pongo el mouse encima del gráfico, me aparece un componente con puntos y con varios puntos. En este caso solo hay un punto, ¿no? En el cual dentro de este, pues tenemos lo que va a ser el dato de X, ¿no? Aquí está el de X y el de X es el que corresponde al, al valor que yo quiero. Es decir, yo quiero datos solamente de consumer o solo datos de corporate o solo datos de home office. Entonces aquí es donde está en X esta información. En X, por lo tanto, es que yo escojo de aquí, de hover data, de todo lo que son la columna de puntos, el primero, como siempre va a haber solo uno, y el atributo, el de la columna X. Entonces ahí va a venir el de las ejes de las X que haya escogido. Y eso va a ser utilizado para poder hacer el filtrado de las ventas, ¿no? Nuevamente, que sea mayor que la fecha mínima, menor que la fecha máxima, también que corresponda al país y adicionalmente, que pertenezcan al segmento que yo puse el mouse por encima de la gráfica, el hover. Muy bien, con eso pues creo ya las dos columnas que voy a utilizar, agrupo por categoría y creo la columna beneficio a través de la suma y reseteo la serie. Asimismo, vuelvo a establecer la categoría y el beneficio que he calculado, completo con los datos de la gráfica que va a estar eh, tanto en el título, en el eje X, en el eje Y, y podemos ver ahí que si yo escojo cualquiera de las categorías, de los segmentos, puedo ver que va cambiando, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso de Home Office, y puedo ver aquí que en cambio puedo segregar por categoría, ¿no? Es decir, aquí toda esta información corresponde a el país de España en estas fechas y correspondiente a Home Office, ¿no? Si fuera con corporación, ¿cómo sería?
y con consumidor, con consumo, pues también. Muy bien, nos faltaría el último gráfico, que asimismo haremos otro evento, y este evento va a ser igual, ¿no? Va a ser igual. Ahora pues de igual forma, ¿no? Al momento en el que sea de las ventas se van a cargar igual, es decir, cuando haga aquí, escoja alguno de los segmentos, pues también se va a cargar acá la gráfica, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, lo que nos dice es que este va a ser un gráfico de líneas, en cambio, asimismo, al momento en el que pueda cambiar la fecha mínima, la fecha máxima, o también el país, o también seleccione el, con el mouse cualquiera de la gráfica de barras de las ventas. Se ejecutará entonces esta función que va a ingresar todos estos parámetros. Asimismo escojo cuál fue, así como lo hice en el anterior, cuál fue X, el que puso el mouse encima, y realizo el filtrado, ¿no? Realizo el filtrado al igual que antes, pero lo que va a cambiar es aquí, es que voy a agrupar por fecha de compra y voy a mostrar la cantidad comprada, ¿no? Se va a hacer ahí una sumatoria y finalmente voy a resetear las series. Establezco la fecha de compra y la cantidad comprada en X y Y. Va a ser de líneas, líneas y marcas, este gráfico, y el título y también los títulos para los ejes. Así también tendrá sus hints o sus información interactiva que va a estar a disposición. Bien, con esto pues se completa la gráfica. Vamos a actualizar. Y pues si yo incorporo aquí, vemos que vamos de Estados Unidos, por ejemplo, del consumidor, podemos ver que por categorías del consumidor, pues tenemos aquí estas tres categorías. Y también tenemos aquí la cantidad en los años, en las fechas que se ha seleccionado, ¿no? Vemos que pues aquí en el 2022 son las ventas que más se ha realizado, y también podemos ver por la categoría que se ha vendido. Si vemos de Home Office, en cambio, de Home Office, vemos que tecnología es lo que más se vende para Home Office, y también de igual forma en el 2022 es lo que más se vendió. Vamos de corporación, vemos aquí que Office Supply Fortuner es lo que más se ha vendido, y por ejemplo en el 2010 hay pocas ventas, ¿no? Solo 12, 14, etc. Muy bien, eso es todo en cuanto a la presentación del proyecto final.